Muy buen día para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, les saluda una vez más Raúl Ruiz Temis en este nuevo video del Heraldo Psicoanalítico. El día de hoy nos convoca una temática que dentro y fuera de la disciplina psicoanalítica genera muchos levantamientos de ceja, muchas dificultades para acceder a él, ya sea tanto académica como social, como subjetivamente. Y es, por supuesto, el tema del género. La noción de género se emplea con mucha laxitud y en la gran mayoría de ocasiones ignorando todo el peso histórico que tiene en la constitución de las subjetividades. Se tiende a pensar como un elemento de la humanidad que ha estado presente prácticamente desde siempre, cuando no necesariamente ha sido así. Se dice en las disciplinas sociales, sobre todo, que las cosas, los fenómenos, las categorías que utilizamos para nominarlos, comienzan a existir cuando se formaliza su estudio. Y un poco lo hemos espejeado con estos videos históricos que hemos hecho en el canal, como los de las asociaciones y agrupaciones psicoanalíticas y el amor a través de la historia. Para poder entrar entonces en el terreno del género, dentro de todas las posibilidades que existen, yo les propongo que usemos el día de hoy como referencia este texto de Elizabeth Rodinesco, El yo soberano. Este libro es uno de los más recientes, publicado en español hace 3 años, en el 2023, y que tiene por objetivo plasmarnos no solo la postura académica e histórica de Roudinesco, sino también un poco más su posición subjetiva. En este texto en particular, puedo decir que he leído a una Roudinesco mucho más vívida, mucho más cercana e implicada en las temáticas que desarrolla y por consecuencia llega a un punto donde no necesariamente estamos de acuerdo. A manera de un diálogo ficcional, pienso que su postura es muy acertada en algunos pasajes, pero también creo que hay elementos con el potencial conflictuante suficiente como para que podamos debatir. Entonces, yo propongo que retomemos el capítulo denominado La Galaxia del Género, es el capítulo 2 de esta obra, y nos apeguemos en la cuestión histórica, más que en la postura subjetiva de la autora, no porque no sea valiosa, sino porque definitivamente el tiempo no nos daría para desarrollarla por completo. Y, como siempre ha sido en el Heraldo Psicoanalítico, incentivo la oportunidad de que ustedes consigan el texto original, lo lean y también puedan ficcionar un diálogo, una discusión, un debate con la autora. Así que bueno, comencemos con una breve frase que rescata Rudinesco desde el prólogo de su texto, de Claude Lévi-Strauss, que dice, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Esta expresión la retoma el antropólogo francés para dar a entender que la uniformidad puede llevar al mundo a su extensión, tanto como la fragmentación de sus culturas. O sea, Levi-Strauss veía que tanto el amalgamiento como la escisión o la polarización de las culturas podía ser un acabose, podía ser igual de problemático. Las y los psicoanalistas tenemos también entre nuestras filas, entre nuestros autores y autoras, algunas ideas similares. Por ejemplo, Melanie Klein, a lo largo de su obra, evoco ahorita dos textos específicamente sobre la salud mental y sobre el sentimiento de soledad, nos dice que aun cuando la integración es deseable, es imposible lograrla completamente. Siempre hay un dejo de experiencias escindidas o fragmentarias.
Por consecuencia, la fragmentación no se supera del todo o, visto de otra manera, la integración tampoco se logra completamente. En el hablar de los mexicanismos, por ejemplo, tenemos también algunas frases similares. Una de tantas podría ser, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Es importante tener claro este panorama desde el que parte Rudinesco, porque como les mencionaba hace unos minutos, va a haber momentos, sobre todo cuando leemos las apreciaciones subjetivas que ella hace, en donde nos puede costar trabajo creer que es la misma historiadora crítica del lacanismo, el freudismo, pero tiene que ver justamente con estos puntos críticos que la revelan más humana y no solamente una académica desligada de sus atravesamientos individuales, culturales, epocales, porque no podemos perder de vista tampoco que es una mujer francesa en un contexto completamente distinto a los que podríamos tener en América Latina, en México y por supuesto en algunas otras latitudes. Así que con estas salvedades vamos a retomar lo sustancioso de su propuesta. Para trabajar toda temática psicoanalítica es muy poco el acervo que no comienza con Freud. Más allá de que si Freud hizo, no hizo, logró, no logró, conceptualizó, no conceptualizó, tenemos que reconocer que él también fue un hombre de su época. Hizo lo que pudo con lo que tuvo. Algunos traspiés los podemos seguir identificando, ya hemos compartido en otros videos. De repente se siente como que Freud da pasos de cangrejo, tres hacia adelante y dos hacia atrás, o que su obra es un ir y venir en ideas, en posturas, en propuestas, algunas más ligadas a otras, unas cuantas más un tanto desperdigadas a lo largo de sus textos. Insistimos, no se puede una integración completa. Sin embargo, es cierto que hay algunos textos que pueden servir como apuntalamiento princeps. Rudinesco toma el de 1912, que es sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Variaciones puede tener quienes hablan de sobre la más general degradación de la vida erótica o sobre la degradación universal del erotismo. Depende mucho de las traducciones, de los autores que de pronto hacen el pasaje del idioma original al inglés, al español, al francés, pero en Editorial Amorortu está contenido en estos tomos de colores iconográficos muy lindos que sacaron recientemente sobre algunos textos fundamentales freudianos bajo el rótulo de las contribuciones de la psicología del amor. Entonces, en ese texto, Freud dice que la construcción social o psíquica de la identidad sexual es tan importante como la organización anatómica de la diferencia entre los sexos. Y en este texto sobre la degradación general de la vida amorosa, va a tener una frase que se ha descontextualizado mucho precisamente porque se le toma aislada del contexto general, tanto del artículo como del autor, y se lee la anatomía es el destino. Aquí lo que Rudinesco dice es que Freud nunca tuvo en mente esta idea de que la anatomía fuese el único elemento destinal al que se debe suscribir la condición de la humanidad. En otras palabras, que no por tus órganos sexuales, pélvicos, internos, externos, tus gónadas, tus hormonas, tus glándulas, entre cualquier otro elemento biológico anatómico, vas a limitarte única y específicamente a él para construir tu identidad sexual. Por supuesto que es importante reconocer que existen diferencias y que en tales diferencias pueden albergarse posibilidades identitarias múltiples.
El hecho de que Freud denunciara que la anatomía es el destino no era una sentencia, sino la invitación a una emancipación. Al menos esa es la lectura que hace Rudinesco. Y entonces, apoyada en estos textos, ella dice que si bien la anatomía va a formar parte de la cuestión del devenir, incluso destinal de la humanidad, no necesariamente es un horizonte insuperable. O sea, la anatomía, si bien de alguna manera nos constituye y nos sirve de referente en nuestros primeros años, etapas de vida, no necesariamente quiere decir que única y exclusivamente ligada a la anatomía vamos a construir toda nuestra lógica identitaria. Porque psíquica, social, subjetiva, colectivamente, tenemos diferentes vías de implicación. ¿Vale? Entonces, ese es un primer punto que aclara Rudinesco que me pareció importante rescatar, sobre todo para quienes están leyendo obras freudianas y de pronto pueden encontrarse con este tipo de aproximaciones, que abriendo un paréntesis, son muy suscitadas sobre todo a partir de la edición estándar de las obras freudianas, que en lo particular, y reconozco que es una posición subjetiva mía, no disfruto demasiado, porque tienen una visión extremadamente medicalizada, que en lo personal considero no es necesariamente la postura freudiana, sino más bien producto de esa mano que metieron los Strecci al momento de estandarizar la obra. Y por supuesto, efecto de las traducciones. En lo particular, en lo personal, disfruto más las traducciones de López Ballesteros, que dicho sea de paso, también fue muy elogiada por el propio Freud. Y en las traducciones de López Ballesteros podemos evitar caer en algunas de las mal informaciones, malentendimientos, que de pronto están muy a la mano en la edición estándar. Cerramos paréntesis y continuamos con la revisión. Quedará de ustedes, por supuesto, determinar qué referente de traducción ocupan para leer a Freud, así como muchos otros autores y autoras. Después, bueno, definitivamente vienen muchos y muchas autoras y autores dentro y fuera del psicoanálisis que de alguna manera trabajan la noción del género, algunos más explícita, explícitamente que otros, por supuesto, pero una de las grandes mentes que logra movilizar los estudios de manera significativa es Simone de Beauvoir. Esta autora francesa es recordada por una máxima que de pronto también está casi tan descontextualizada como la de Freud, y ella dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Aquí cuestiona precisamente todas las condiciones de producción social y subjetiva que hacen a las mujeres vivirse como tales. Precisamente en esta noción del no se nace, sino que se llega a hacerlo, obviamente no solamente aplica al ser mujer, sino que también lo podríamos hacer expansivo a el ser varón, el ser heterosexual, el ser homosexual, el identificarse como una subjetividad transexual, género, etcétera. Pero para Beauvoir fue importante este hito. ¿Por qué? Porque permitió, habilitó la posibilidad de tener visiones distintas a todas esas condiciones que habían venido siendo rechazadas por la historia oficial. Si ustedes recuerdan un poco estos videos que hicimos sobre la psicología del amor a través de la historia, recordarán o evocarán, por supuesto, que las mujeres no eran consideradas como sujetos hasta que se les requirió
como mano de obra, aproximadamente en el seno de la Revolución Industrial, y que por lo tanto siempre habían sido consideradas como objeto, como cosa, como propiedad del varón padre para después pasar a ser propiedad del varón esposo. En consecuencia, cuando Beauvoir hace todas estas reflexiones apoyada en el pensamiento filosófico, psicoanalítico y existencialista francés, logra estudiar la sexualidad basándose en un número impresionante de obras donde sobresalen con ímpetu las psicoanalíticas y empieza a tomar en consideración otras realidades que no fueran única y específicamente la biológica anatómica, como de pronto sí habían estado primordialmente enfatizadas en las obras de muchos y muchas psicoanalistas. Por lo tanto, empieza a explorar apreciaciones sociales, apreciaciones intrasubjetivas o psíquicas, psicológicas, ligadas a la experiencia de la sexualidad femenina y empieza también a analizar esos mitos fundadores que habían cifrado la diferenciación dual entre los sexos, misma que daba mayor poderío a los varones y actuaba en detrimentación de las mujeres. Es entonces cuando surge precisamente su famoso libro, El segundo sexo. Cuando Beauvoir hace la publicación de este libro, Rudinesco dice, no sospechaba que su importante obra iba a dar lugar a todo un cúmulo de trabajos literarios, sociológicos, psicoanalíticos y podríamos expandirlo a históricos, antropológicos, artísticos, que en los años 70 tuvieron un repunte importantísimo y que empezaban a diferenciar el sexo, el cuerpo sexuado y el género como construcción de identidad. Esto es importante porque entonces ya no solamente se quedaban con este malentendimiento de la anatomía destinal, sino que precisamente empezaban a destejer toda esta posibilidad de múltiples construcciones identitarias a partir de estas nuevas variables que empezaban a ponerse cada vez más en evidencia. En particular, este libro del segundo sexo da origen a una importante renovación del pensamiento feminista. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen un poquito acerca de la historia del feminismo, muchas de las primeras luchas que se hicieron, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, iban en búsqueda de facilitar las labores domésticas a las que estaban sujetas las mujeres. No iban precisamente en procura de su emancipación, de su fortalecimiento, de su autonomía. Eso vino pasado sobre todo la primera mitad del siglo anterior y enfáticamente estuvieron presentes ya en los sesentas y setentas. Este texto entonces sirvió como un parteaguas para que ese feminismo inaugural empezara a tomar otro tipo de rumbo. Y entonces, aquí, más allá de hacer peticiones por condiciones de igualdad social o política que ya venían apareciendo, también se venía pugnando por reconocer a la sexualidad femenina como un objeto antropológico y vivencia existencial. O sea, que no solamente es lo que dicen de ellas, sino que también se pueden contar ellas mismas sus propias historias, estudiar sus propias vivencias, reconocer sus propias implicaciones, reconocerse como el segundo sexo. Y no en una lógica cardinal, sino de alteridad.
El texto de El segundo sexo también ha sido muy traducido por diferentes casas editoriales, por diferentes autores y autoras que de alguna manera asientan elementos cualitativamente diferentes. Aquí en pantalla ustedes ven uno publicado por Editorial Lumen. Hay muchos otros. Pueden ustedes buscar el que más les interese si de alguna manera llama su atención. Después de esta importante actividad de Simone de Beauvoir, tenemos otro personaje también importante, ya por fuera de Europa y más situado en Estados Unidos, Norteamérica, que es Robert Stowler, quien en 1954, ya en el periodo de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, funda la Clínica de Investigación sobre Identidad de Género en la Universidad de California. Elizabeth Rudinesco, en el diccionario psicoanalítico escribe con Michel Plon, dice que Stowler fue el primer psicoanalista que, por supuesto, ella conoce, que ella retoma y que ella identifica, que utiliza la noción del género en el marco psicoanalítico. Siempre hasta ese momento, dice, se habían empleado la noción varón y mujer ligados al sexo, que es un malentendimiento, por supuesto, y no se habían empleado terminologías generizadas hasta Robert Stowler. Este autor estaba convencido de que las teorías psicoanalíticas clásicas no bastaban para explicar la relación entre la composición anatómica ligada al sexo y el género ligado a la expresión en el mundo social. Y por lo tanto empieza a interesarse por la diversidad de las identidades sexuales, con un énfasis especial y particular en la transexualidad. Este hito también es importante porque hasta entonces, y mucho después siguió sucediendo, pero en ese momento se entendían las vivencias trans como psicóticas, es decir, propiamente una vivencia ligada a la patología mental. Y a mí me parece terrible, otro paréntesis, que todavía hoy, siglo XXI, ya pasando la primera cuarta parte de este siglo, sigue habiendo psicoanalistas que creen y defienden asiduamente que las vivencias trans son vivencias psicóticas. Eso lo único que demuestra es precisamente la dificultad que tienen muchos y muchas psicoanalistas para involucrarse al estudio de el género, el sexo, las relaciones de poder, el sistema sexogenérico como factor de interseccionalidad ligado a la raza, ligado a la clase, cómo esto también genera privilegios y desprivilegios en el terreno sociocultural específico. Pero también afortunadamente existen autoras y autores que apoyados en psicoanálisis han logrado profundizar estos campos de estudio. Entre tantos, Deborah Tager, psicoanalista grandiosa que sigue produciendo material académico y de consulta psicoanalítica ligado a la diversidad, la disidencia, la multiplicidad de las identidades sexuales. Mabel Burín, Irene Meller, Emil Bleichmar, Luis Bonino Méndez, que deparando en ello, generalmente son autoras y autores de Argentina. Entonces, bueno, cerrando el paréntesis y volviendo a Stowler, empieza a darse cuenta que no necesariamente todas las vivencias trans estaban ligadas a psicopatología y mucho menos a cuestiones psicóticas, y empezaban a plantearse los procedimientos quirúrgicos para el cambio sexual anatómico, algo que él logró demostrar con latino precisión y acierto
fue que este tipo de cirugías eran beneficiosas solo en aquellos casos en las que los sujetos eran incapaces de aceptar su anatomía real, que no correspondía al género que sentía como propio y sobre todo que no era ligado a una condición delirante. Ahí encontramos uno de los grandes elementos aportados por Stoller a nuestra disciplina. Desafortunadamente también tiene puntos criticables, entre tantos que su propuesta, cuando se lee críticamente en directo, da por sentado que hay un cuerpo malo, cuerpo que se vive como inadecuado y entonces hay que cambiarlo. Esa es una crítica que la misma Rudinesco hace a este autor en su texto del Yo Soberano que tenemos como base. Entonces, si se dan cuenta, la propuesta de Stoller, como casi todas las propuestas psicoanalíticas, estén o no ligadas a la temática sexogenérica, tienen puntos a favor y puntos en contra. Pero uno de sus grandes aciertos era que precisamente identificó con puntualidad que las cirugías eran beneficiosas para aquellos o aquellas que no se reconocían como a gusto en su corporalidad anatómica de origen real, inicial, inaugural. Y por lo tanto podrían verse beneficiados o beneficiadas al hacer estos procedimientos quirúrgicos. Caso contrario a el de este psicólogo neozelandés que es John Money. John Money en 1955, contemporáneo a los trabajos de Stoller, llega a afirmar que el sexo anatómico, esta constitución biológica corporal, no significaba nada para la construcción del sexo. O sea, que eran independientes la construcción de la idea del género, perdón. O sea, sexo y género estaban disociados para Money. Y él proponía que bastaba con criar a un niño como una niña, o a la inversa, una niña como un niño, para que adquiriese la identidad completamente distinta a su anatomía. Las propuestas de Money son tan controversiales porque con el paso del tiempo y la demostración de su falsedad, empezaron a sacar a la luz que el autor tenía problemas de orden mental, de orden psicológico, de orden psíquico, y que afectaban, por lo tanto, el tipo de teorías, hipótesis y conclusiones que sacaba en sus estudios. Uno de los más escandalosos es el que sucede en 1966 con David Reimer, un sujeto que encontró para intentar validar su tesis, la que acabamos de enunciar, que sexo y género son independientes y autónomos el uno del otro, y que para lograr la identidad genérica bastaba con crianza ligado a la identidad esperada por adoptar. David Reimer era un niño que estaba pasando por una situación de salud complicada. Con el pene carbonizado a raíz de una fimosis mal operada, sus padres autorizaron una ablación de los testículos, es decir, un procedimiento médico para sustraerlos, para extirparlos, y un cambio de nombre. Sin embargo, David siguió creciendo ahora con estas intervenciones médicas sobre su cuerpo, criado como una niña y por supuesto empezó a experimentar vivencias de disrupción, vivencias de inadecuación, hasta que llega a reconocer que él es un varón. Y nuevamente se somete a operaciones para recuperar su pene, pero definitivamente no son lo suficientemente satisfactorias.
incapaz de hacerle frente a todas estas vivencias de dolor, no solo físico, sino también psíquico, David Reimer termina suicidándose. Este tipo de evidencias, entre muchas otras, demostraron que las hipótesis de Money sobre los estados intersexuados que en este punto decantaron en una operación quirúrgica llevándolo de una transexualidad impuesta más que voluntaria, pues generaron, si no la censura, sí el declive de su popularidad. Este tipo de experiencias de Money pues eran sumamente escandalosas por el tipo de nominaciones, teorías, hipótesis y conclusiones que sacaba, insisto. Y cuando se vio Money confrontado por la comunidad académica, científica, política, incluso y social, llegó a decir que él en realidad era víctima de un complot confabulado por la extrema derecha que intentaba censurar. Nunca reconoció que efectivamente estaba equivocado. La propuesta de Stowler y la de Money son diametralmente opuestas porque Money dice basta la crianza y no es necesario el sexo para construir la identidad genérica, mientras que Stowler dice la identidad genérica construida a lo largo del tiempo puede verse beneficiada a través de un proceso de reasignación quirúrgica para que coincidan género y sexo. Si se dan cuenta, no apuntan al mismo lugar. Las de Money, por consecuencia, fueron muchísimo más problemáticas por los efectos que causaron, en particular, en este caso, de David Rey. Luego llegamos a los años 70, donde las transformaciones anatómicas, las intervenciones quirúrgicas, las transiciones corporales, como también las podemos de pronto encontrar remitidas en la literatura, tuvieron mayor impacto, mayor ímpetu. En esta década se desarrollaron estudios de género alejados tanto de la perspectiva clásica freudiana como de la reflexión de Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque gracias a los avances de las cirugías como procedimiento médico-quirúrgico, pudo también irse habilitando la concepción del género en términos de intervención sobre el cuerpo directamente y no solo como parte de la subjetividad. Desafortunadamente, para el momento actual en ese entonces de la medicina, las operaciones fueron un desastre porque la biología no podía erradicarse del todo. Es decir, aun cuando pudieran haber operaciones de reasignación sexual y modificar un órgano peniano por uno vaginal, seguía habiendo complicaciones ligados a esfínteres, ligados a cuestiones prostáticas, por ejemplo, que demostraban la biología anatómica de ese cuerpo intervenido quirúrgicamente. Si a eso le sumamos que la asimilación de las identidades trans en la disciplina médica tampoco gozaba de la mayor de las aceptaciones, la complicación crece. Todavía hoy, en nuestra actualidad, sigue habiendo profesionistas que ligados a la medicina objetan a nivel de conciencia la imposibilidad propia de trabajar o de operar o de intervenir sobre cuerpos ligados a experiencias trans, por ejemplo, o a procesos abortivos, como otra ilustración. Esta objeción de conciencia, que hoy sigue estando presente, por supuesto, estaba muchísimo más afianzada hace algunas décadas atrás. Es entonces como
la transexualidad enfrentándose a todo este tipo de vicisitudes empieza a definirse como un trastorno de identidad meramente psíquico. Y entonces su característica o su cualidad era que se caracterizaba por la convicción inquebrantable de pertenecer al sexo opuesto, que todavía hoy, en la última versión del DSM, por ejemplo, lo seguimos manteniendo bajo el rótulo de disforia de género. Es preocupante cómo, pese a una aparente asimilación cada vez más loable sobre las identidades, disidencias, multiplicidades, divergencias de la sexualidad, en los manuales médicos psiquiátricos sigue apareciendo como un potencial objeto de trastorno. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en el campo del psicoanálisis o de la psicología? Esto se suma, por ejemplo, a la problemática que también ya hemos mencionado en otros videos. La psicología no tiene un horizonte de pensabilidad sobre la psicopatología. O bien se repliega sobre los manuales psiquiátricos o bien reconoce las aportaciones psicoanalíticas. Pero propiamente las y los psicólogos no tenemos un horizonte de pensabilidad específico para la psicología sobre el padecimiento, la enfermedad, la tensión, el conflicto mental. Sobre todo porque la psicología en boga, nominada basada en evidencia, no concibe la noción de mente, sino de comportamiento y o conducta como materia princeps de trabajo. Ahí tenemos muchos puntos de debate que tenemos que profundizar. Invitaciones para todos y todas que vayamos compartiendo apreciaciones, por supuesto. Y surge entonces la noción de transgénero. Ya venía la lógica de la transexualidad, ya venía la discusión sobre la anatomía sexual ligado al hermafroditismo, por ejemplo, del que era partidario Money, uno de los grandes teóricos que abordó ese tema, a lo mejor no muy atinadamente, pero lo hizo, y entonces ahora aparece la lógica de la vivencia transgénero o transgenérica, como también se le denomina. Nos dice Rudinesco, el interés suscitado por la transexualidad y por las metamorfosis de la identidad sexual fue dando lugar a una revisión completa de las representaciones del cuerpo en las sociedades occidentales y por consecuencia también permitió que se expandieran las teorías, los escritos, los estudios sobre las diferencias entre el sexo y el género. En psicoanálisis, por ejemplo, después de Stoller vinieron muchos teóricos y teóricas estadounidenses y de otras latitudes, como Nancy Chodorow, por ejemplo, quien fue una revisionista importante, Jessica Benjamin, ya mencionábamos algunos argentinos. Finalmente, no estamos disciplinariamente alejados de estos procesos que pues marcaron la historia de Occidente. Cuando se adopta entonces la lógica de transgénero como correlato a transexual, estas poblaciones trans reclaman su derecho a tener una identidad genérica sin obligarse necesariamente a recurrir a una reorganización hormonal quirúrgica. Rudinesco de alguna manera plantea que la noción de la vivencia transgénero surge como producto de evidenciar cómo las intervenciones médico-quirúrgicas eran un caos, pero estas personas necesitaban, por supuesto, una identidad que estaba por el momento, por época, por situación, por contexto impedida médicamente, llevada entonces a terreno de la psicopatología. Bueno, pues entonces ya no nos operamos,
ya no atravesamos el proceso quirúrgico, podemos reconocernos como el género opuesto al ligado a nuestro sexo y en consecuencia no estamos necesitados o necesitadas de una intervención o de una operación. Y es entonces como estas personas trans van mostrando su orgullo, forjando una identidad que desafortunadamente comienza a imitar estereotipos exacerbados de la feminidad y de la masculinidad. Y entonces aparecen expresiones como los drag queens o las drag kings, unas como una reina, otros como un rey. Aquí Rudinesco plantea precisamente esta problematización que muchos otros autores, como por ejemplo Facundo Blescher, que también habla sobre las vivencias transexuales, y Deborah Tager, quienes dicen identificarse como un varón o una mujer trans no tendría que ser sinónimo de adoptar necesariamente todo lo problemático de los representantes cisgénero, ¿no? Por ejemplo. Y tienen razón, plantearía yo a manera de pregunta, ¿por qué para reconocerse, identificarse y expresarse como una mujer trans, adoptan la hiperfeminización y entonces se repliegan sobre los cánones que a las mujeres cisgénero les han causado opresión históricamente? O en el caso de los varones transgénero, ¿por qué se ven obligados a adoptar esas características de masculinidad que tanta opresión han causado a otros y otras históricamente? Esa es, creo, la discusión que Rudinesco también plantea. Cómo de pronto en esta búsqueda, en este ímpetu por tomar, habilitar y replantear escenarios, pareciese que únicamente los superponen, más que deconstruirlos, más que brindar una nueva forma de relacionarse. No porque estén obligadas las y los sujetos transgénero, transexuales. Es una inquietud que precisamente busca, tanto desde Rudinesco como de Blesner y Tager, habilitar formas de pensarnos diferentes. Sobre todo si formamos parte de el grupo cisgenérico y no sola y exclusivamente del grupo transgenérico. Entonces, ese tipo de planteamientos a mí me parece engrosan, enriquecen, llevan la discusión a un plano más allá de si tiene o no tiene un padecimiento, una enfermedad, un conflicto, una tensión, una psicopatología. ¿Vale? Pienso yo que justamente siguiendo a todo este cúmulo de autores y autoras, la pregunta no es si está bien o está mal, si está sano o insano, si es normal o anormal. La pregunta viene siendo qué de esto histórico social sigue replicándose a ultranza de las subjetividades actuales. ¿Qué piensan ustedes? Me interesaría mucho leer sus comentarios al respecto. Y entonces, para que esto sucediera, también tuvieron que tener parte algunos fenómenos como la despsiquiatrización de la homosexualidad,
que acontece en 1973 aproximadamente. Mucho se dice que uno de los grandes aportes o beneficios del DCM-3 fue que la homosexualidad ya no estuviese incluida como diagnóstico o como trastorno, pero eso se queda en la narrativa. Y entonces creemos que de un DCM al otro desapareció la homosexualidad como psicopatología de la psiquiatría. Y no necesariamente es así. Hurgando, rascando tantito, poquito, no mucho en la historia de este tránsito de la homosexualidad patologizada y no oficialmente por el discurso psiquiátrico, nos encontramos que fue precisamente en una de las últimas revisiones del DCM-2 que sucede precisamente en esta década de los setentas, cuando el director de la edición propone que se retire la homosexualidad como una connotación patológica, misma que había surgido no más de un siglo antes, aproximadamente en 1869, junto con el término de heterosexualidad, para poder nominar lo normal y lo anormal, lo sano y lo patológico. ¿Se acuerdan ustedes en ese video de la segunda entrega sobre el amor a través de la historia, que decíamos que era precisamente el periodo victoriano, ¿no? Esta etapa decimonónica, siglo XIX, donde el amor venía a decantar otra vez con este ímpetu religioso la obligatoriedad de la relación entre mujeres y varones. Pero además empezaron a tomar presencia los discursos médicos y es donde heterosexual y homosexual surge no solo como categoría sociopolítica, sino también como nominación médica de lo salubre, de la salud, de lo esperado, de lo normal y empieza a hablarse de la homosexualidad como patología. No porque antes de eso no se relacionaran hombres con hombres o mujeres con mujeres, sino porque hasta entonces la participación de lo médico empezó a nominar y empezó a hacer existir la patología como tal. Que antes fuera indeseable, no necesariamente indicaba que fuera una enfermedad. Podía ser un atentado contra la moral, contra los designios de Dios, contra todo, pero fue en el siglo XIX donde adquirió connotación de patología. Es entonces, con este tránsito de la despsiquiatrización de la homosexualidad en los setentas, que decanta en los ochentas con el DCM-3, que esta orientación sexual podía empezar a pensarse como identidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya para ser gay o lesbiana no necesariamente tenías que haber tenido una relación sexual con alguien de tu mismo sexo. Bastaba con que reconocieras que te atrajeran, que sentías afinidad, que sentías una implicación afectiva con alguien de tu mismo sexo sin que necesariamente te hayas relacionado hasta entonces con alguien de tu misma composición biológico-anatómico-corporal. Es entonces como estos varones y mujeres homosexuales pasan a ser comunidades de lucha. Aquí la crítica que no necesariamente hace Rudinesco, pero que sí introduzco yo, es esta lógica de comunidad, porque estrictamente hablando, no hay comunidades, ni lésbicas, ni gays, ni transexuales, ni bisexuales, en el amplio sentido del término, no porque no pueden existir agrupaciones o colectivos o instituciones incluso, sino porque la lógica de lo comunitario, por definición, por epistemología, por ontología o por como lo podamos ver, no se ha instaurado entre
disidencias, diversidades, multiplicidades sexuales. Es más un apelativo común que formal. Esa es una crítica que yo dejo no como queja, sino como problematización. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y entonces, justamente en esta época, también muy marcada por los movimientos, por las búsquedas de la emancipación, del reconocimiento de las identidades sexuales múltiples, disidentes, diversas, etcétera, aparecen nuevas palabras, nueva terminología que empieza a crear otras realidades. Entre ellas, la palabra heteronormativo, que empieza a designar cualquier forma de opresión ligada a la sexualidad binaria. Es decir, o somos heterosexuales o somos homosexuales. Esa es la lógica heteronormativa binaria. ¿Por qué? Porque solo contempla dos polos y es donde surgen estas escalas tipo Kingsley, que justamente pensaban identificar qué tan heterosexual o homosexual eras, que se dan cuenta con este tipo de escalamientos que definitivamente no hay ni alguien 100% homosexual ni alguien 100% heterosexual. Esta heteronormatividad binaria de polarización vino a demostrar por añadidura o por elemento colateral que existían muchas otras formas de vivir la sexualidad, entre ellas la bisexualidad, que no se sujeta al canon monosexual hetero-homo. También aparece la invención del término cisgénero, que se opone como a manera de antónimo precisamente al término de transgénero. Y esto también permite empezar a identificar una identidad sexual normativa. Se exigía que no solamente heteronormativamente se relacionaran hombre y mujer, sino que además cisgenéricamente el varón se identificara como masculino y la mujer se identificara como femenina. Y entonces ahí empezamos a ver cómo esta inserción de nueva terminología que hoy pareciera ser que ya la tenemos muy clara, cuando no necesariamente es cierto, en ese entonces era todo un planteamiento disruptivo a los cánones académicos que se ocupaban hasta entonces. Todo esto viene a demostrar, según Rudinesco, una declaración de guerra contra las realidades anatómicas en beneficio de un imperativo generizado, o sea, primero el género. Todavía hoy, a nuestro tiempo, seguimos viendo este imperativo generizado, sobre todo ahí en estas peticiones del no asumas mi género, pregúntame mis pronombres. Él, ella, ella, como nominación hacia quien no se sujeta ni al masculino ni al femenino binario normativo, sigue causando estragos y hay personas, profesionistas o no, que siguen teniendo renuencia a reconocer esas alteridades generizadas no binariamente, no normativas. ¿Por qué razón? ¿Es histórico? ¿Es individual? ¿Es colectivo? ¿Es global? ¿Es situado? El libro de Débora Tájer al que he estado haciendo alusión se llama Psicoanálisis para Todd XS. Esa X antes se empleaba con un arroba y después fue sustituida por una E. Y entonces el todes, el nosotres, el ellos sigue causando un conflicto respaldado en lo lingüístico, pero los argumentos en contra
de este lenguaje que tiene como imperativo el género no se sostienen ni siquiera por la lingüística, porque han sido muchos y muchas profesionales de la lingüística quienes han dicho el lenguaje es correcto porque se usa, no se usa porque sea correcto. ¿Qué nos quiere esto decir de nuestro momento epocal, de nuestras colectividades, de nuestros tejidos sociales? ¿Qué nos dice de todos, todas y todes quienes estamos en relación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tanto les puede costar trabajo nominar a alguien desde estas disidencias? Ya saben que si gustan compartir apreciaciones, pueden compartirlo en los comentarios. Y entonces, ante esto, Rudinesco dice, y rescato la literalidad, da la impresión que lo sexual, la sexualidad, lo sexuado, se proscribe, es decir, se excluye el nombre de un puritanismo que ya no quiere oír hablar de sexualidad, so pretexto de que la palabra remitiría a una escandalosa biología de la dominación masculina. O sea, en otras palabras, también es cierto que no podemos ignorar el hecho de que entre tanta terminología nueva, entre tantos neologismos, de pronto pudiesen cubrirse la imposibilidad que tenemos de hablar de temas difíciles que históricamente han causado múltiples quejas entre quienes se han visto obligados, obligadas, obligades a trabajarlo de lleno. Y entonces vamos adecuando superficialmente términos que nos hagan más afable la aproximación a fenómenos, a vivencias, a experiencias que subjetivamente, colectivamente, institucionalmente pueden estar siendo encubiertas por lo difíciles que resultan de trabajar para les implicados, implicadas, implicades. Con este desenrollo del lenguaje, ¿qué tanto nos sentimos con incomodidad? ¿Qué tanto podemos aprender, no solo en términos cognitivos, sino en términos de lo aprensible, un lenguaje no sexista, que se sustente o no en imperativos generizados? ¿Cuál nos resulta más o menos accesible? Esas son preguntas que obviamente yo hago eco, pero no son mías. Vienen históricamente ofrecidas por profesionistas de la filosofía, del psicoanálisis, de la psicología, de la antropología, de la sociología. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y entonces, obviamente, como todo granito, la despsiquiatrización de la homosexualidad no podía suceder sin escándalos de por medio. ¿Por qué? Porque hubo quienes decían que la comunidad psiquiátrica, otra vez, que no necesariamente es comunitaria, había cedido a las presiones de un grupo identitario que se consideraba, y desgraciadamente todavía hoy también se sigue considerando y nominando como minoría. Es decir, las de sujetos que no se viven desde el binarismo normativo canónico. ¿Pero qué creen? La renuencia a caracterizar la homosexualidad como enfermedad mental era algo más que simple y llanamente sacarla de un manual diagnóstico. ¿Por qué? Porque desde siglos atrás se había perseguido a homosexuales considerándolos como una raza degenerada, que era lo que les decía, que no se les nominara como tal desde una connotación patológica no quiere decir que no existiera la experiencia y mucho menos quiere decir que no hayan sido castigados, oprimidos, encarcelados, mutilados o incluso llevados a la muerte por ese tipo de experiencias. Fue en el 19, en el siglo XIX, que
adquirieron la connotación patológica, pero la persecución, los sufrimientos, el dolor colectivo es histórico. Los estudios psiquiátricos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, los trataron como pervertidos sexuales. Volvemos a lo que hemos dicho en otros momentos, incluso en Freud. Hay veces donde leemos a un Freud muy open mind y otros en los que leemos a un Freud muy puritano y conservador. Son esos pasos de cangrejo que da tres para adelante y dos para atrás. ¿Por qué? Porque así como en tres ensayos lo podemos encontrar pensando a los homosexuales como perversos, lo podemos encontrar también en la Carta del Joven Homosexual de 1935, donde dice que la homosexualidad per se no es una patología. Y lo podemos encontrar también a mitad de su obra, donde justamente incluso sujetos preocupados por su homosexualidad eran descartados como pacientes. La IPA se resistió y no sé si todavía se resiste más explícita o implícitamente a rechazar a analistas homosexuales. Sigue habiendo psicoanalistas que creen que la bisexualidad es una perversión bajo el argumento de que no renuncian al objeto ni materno ni paterno y entonces quieren conservar ambos. ¿Qué clase de argumentitis es esa que no sostiene ni más ni menos que prejuicios y estereotipos históricos? Y si nos valemos de Colette Soler, más allá de solo históricos, histéricos. Las incomodidades del propio analista o teorizador vienen a decantar en una propuesta conservadora, puritana, detrimental de quienes no se ajustan al canonismo binario. Entre tantos, por ejemplo, Charles Socárides, Sandor Radó. Hay un texto que habla precisamente sobre cómo fue pensada la homosexualidad en Freud por Freud, en Freud por los posfreudianos y después de los posfreudianos. No me acuerdo el autor, pero bueno, seguramente me acordaré después y lo podré compartir con ustedes. Si tienen interés en que desarrollemos también cómo fue pensada la idea de la homosexualidad en, durante y después de Freud, díganme, buscamos la manera de trabajar el tema poco a poco. Y entonces, justamente ahí viene esta parte que dice Rudinesco, los herederos freudianos, divididos entre ellos, habían dado muestras mayoritariamente de una singular intolerancia y de una profunda estupidez al erigir la figura del homosexual como significante principal de las perversiones. Si los homosexuales eran el punto de partida para pensar las perversiones, que se esperaban sujetos desde una vivencia trans, sexual o genérica, bisexual, y pensémoslo en nuestros tiempos actuales, aquellos o aquellas que tienen vínculos polisexuales o poliamorosos o multivinculares, que lo primero que se le viene a la mente a un psicoanalista clásico sostenido en estos idearios decimonónicos es que son perversos. ¿Por qué nos resulta tan fácil acceder a representaciones tan en automático
y a no intentar metabolizar los nuevos avatares que nos presenta nuestra época. Ese también es un tema interesante. Y si esto no fuese suficiente, viene el movimiento Queer Nation o Nación Queer, que nace en 1990 en Nueva York durante la Marcha del Orgullo Gay. La lógica o la traducción, el apunte de lo queer al español, bien podría traducirse ligado a lo turbio, lo raro, lo retorcido, y algunas otras acepciones apuntan a lo excéntrico. Pero lo importante es que con este término, toda una comunidad, otra vez, y por eso lo pongo entre comillas, podía abolir las identidades basadas en una diferencia entre cultura y naturaleza. Es decir, ahora viene a surgir un nuevo posicionamiento político identitario que dice, hay comunidades que pueden estar formadas por todos los componentes de las sexualidades minoritarias que han sido víctimas de una opresión blanca heterosexual. Y entonces aquí es donde llegaron a tener mucha participación y representación individualidades bisexuales, transexuales, transgénero, las expresiones del drag queen, de los drag kings, no binarios, pansexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque no solamente surge un movimiento, sino también toda una línea teórica, la teoría queer o los estudios queer. Estas propuestas surgen de militantes del movimiento que reivindicaban el orgullo de ser raros, no solo disidentes, sino también excéntricos a través de performance, a través de expresiones artísticas muy inéditas, novedosas, improvisadas incluso, por lo general creativas, se expresaban fuertes deseos de igualdad. Y entonces, algo que compartían los militantes tanto del movimiento como de la teoría en creación, era que se compartía la idea de que la heteronormatividad era ese enemigo a abatir. Elemento que compartían con los movimientos posfeministas, pero la misma Rudinesco lo rescata, llega a un punto donde incluso el feminismo y las teorías queer son incompatibles. ¿Por qué? Porque una de las propuestas centrales de la teoría queer es que para que se pueda proponer una nueva identidad, hay que desdibujar los márgenes identitarios de las subjetividades asentadas. O sea, para poder ser queer, raro, excéntrico, extraño, se oscila entre los asentamientos de lo heterosexual, lo homosexual, lo normativo, lo no normativo, lo transgénero, lo cisgénero. Y entonces ya no soy ni varón, ni mujer, en el estricto sentido conservador y puritano. Ahora yo construyo mi propia noción, mi propia nominación del varón, de la mujer, del homosexual, del bisexual, de el cisgénero, la transgénero, que quiero, aspiro, puedo, deseo ser. Y entonces sigue resquebrajando el mundo representacional ligado al status quo que la comunidad científica, académica, cultural, religiosa, institucional tiene en su imaginario, en su horizonte de pensabilidad.
Que nuestras moralidades se vean atentadas por las disidencias, las diversidades, las excentricidades, las multiplicidades, no quiere decir que sean esos otros, son los que estén mal. Porque de entrada, si se parte desde una categoría moral, algo estamos errando. Y en estas aproximaciones de las teorías queer, pues tenemos a dos grandes representantes, no las únicas, pero sí que han tenido gran impacto por el tipo de propuestas que han hecho. Una de ellas, la bióloga Anne Fausto Sterling, quien afirmaba precisamente en este tramo de la terminación del siglo XX, inicios del siglo XXI, que la ciencia, lejos de ser un saber fiable y objetivo, estaba sentada en un contexto sociocultural concreto y que por eso ella pretendía borrar de la biología toda forma de binarismo. Es decir, incluso en esas ciencias denominadas naturales, hay construcción y participación de lo social. Y ese fue uno de los grandes aportes de Anne Fausto Sterling. Dialogar, debatir, deconstruir los asentamientos naturalistas, biologicistas, a partir de estudios críticos, con los que pueden o no estar de acuerdo los múltiples biólogos dicotómico-biologicistas ligados a la sexualidad anatómica. En 1993, Anne Fausto Sterling publica su trabajo de los cinco sexos, una propuesta que justamente revoluciona los entendimientos sobre la sexualidad porque se pensaba en este dualismo pareado de machos y hembras, que es el término correcto de la biología sexual. Y ella dice, este binarismo no nos alcanza, ni siquiera con el hermafroditismo del que hablaba Money para referirse al campo de lo que ahora pasaría a denominarse intersexualidad. ¿Por qué? Porque se da cuenta que en los hasta entonces llamados hermafroditas había variaciones y entonces no solo eran machos, hembras y hermafroditas, sino también eran machos, hembras, herms, merms y terms, si no mal recuerdo, que son las categorías que propone para nominarlos. Los incluye Rudinesco. Y entonces, a partir de esto, dice, pues si hay cinco sexos que encontramos en la naturaleza humana y no humana, entonces esa anomalía biogenética que se nominaba hermafroditismo queda anulada. Y entonces, a partir de este trabajo, desde la biología, demuestra que la indefinición sexual no es una construcción social únicamente, sino también una realidad biológica. Con este trabajo y muchos otros que vinieron a la posteridad, Anne Fausto Sterling pretendía borrar las fronteras entre sexo, género y tenía el ímpetu de hacer de la sexualidad un continuum sin fundamento binario. El texto de Anne Fausto Sterling en español lo tengo traducido de los cinco sexos por una feliz casualidad. Entonces, si les interesa, ya saben que pueden escribir a las redes del Heraldo Psicoanalítico, Instagram, Facebook, el correo electrónico psiquis.divan@gmail.com, solicitármelo y con todo gusto se los hago llegar. Y la segunda autora que también sobresale en este terreno es Judith Butler, quien en 1990, sostenida y basándose en el pensamiento francés de los 70 en adelante, afirmó que la diferenciación sexual siempre era imprecisa.
Para ella, los comportamientos sexuales marginales que psiquiátricamente habían sido denominados trastornados o psicoanalíticas psicológicamente como psicopatológicos, en el fondo eran formas de oponerse al orden dominante familiarista, paternocentrista y heteronormativo. O sea, de alguna manera, eran parte de una rebelión. Todas estas propuestas que se condensan en sus diferentes obras filosóficas de reflexión críticas, la llevaron a recibir el premio Adorno el 11 de septiembre del 2012, un premio que se entrega cada 3 años, precisamente por las contribuciones excepcionales a campos disciplinares como la filosofía, el arte y algunos más. En ese momento, a Judith Butler la acusan de depravada por ser partidaria de la teoría queer y empieza a desatarse una campaña grotesca en su contra. Pero como todo fenómeno mediático, le sirve también para dar a conocer más aún su trabajo. Porque ya en el 2012, el ímpetu de las redes sociales iba en crecimiento. No es casualidad que hace poco más de década y media haya sido el momento de repunte de las obras de esta autora tan importante dentro de las teorías queer. Con todo esto, Rudinesco hace una problematización con la que podemos o no estar de acuerdo. Y ella dice, a finales del primer cuarto del siglo XXI, que justamente eran los años en los que ella escribía y publicaba este libro, cualquier persona descontenta con su identidad puede recurrir a intervenciones quirúrgicas facilitadas por numerosas clínicas que combinan los planteamientos más simplistas con la más avanzada tecnología. Una muestra, una mezcla de ideología del bienestar y creencias delirantes acerca de la preponderancia del cuerpo sobre la inteligencia. Yo no sé si Rudinesco está o no en contra de las identidades trans. Pienso que no, por el tipo de trabajo que en lo personal he visto que desarrolla sobre múltiples temáticas críticas, pero tampoco puedo asegurar. Lo que sí creo y de alguna manera constato a través de su artículo es esa visión problematizadora, generadora de movilización afectiva, cognitiva y posicional implicativa para reconocernos en estos temas que atraviesan a nuestros escenarios políticos, económicos, sociales, culturales, familiares, individuales, hoy, sin dejar de reconocer que mucho de ello viene desde el histórico, no solo freudiano, sino de mucho más atrás. Lo que sí identificamos es una propuesta. Rudinesco propone el estudio de la especificidad humana debe partir de la existencia de las tres grandes determinaciones que la forjan, lo biológico, lo psíquico y lo social, dando por sentado que solo existe una especie humana, sean cuales fueren sus diferencias internas. Claro que aquí, aun cuando muy rápidamente podríamos estar de acuerdo con ella, tendríamos que empezar a cuestionarnos si en verdad solo existe una especie humana, sobre todo con este fenómeno que hasta hace no mucho tiempo, un par de meses quizá, cobró revuelo otra vez, que son las y los Terians, que fue impresionante la capacidad de respuesta tan pronta que tuvieron a través de redes sociales, especialistas y no especialistas, para dar una opinión.
y algunos incluso, hablando por terreno psicoanalítico, tentativas de diagnóstico. ¿Qué si perversión? ¿Qué si psicosis? ¿Qué si vivencias de la identificación proyectiva? ¿Qué si eh, causales de la parte psicótica de la personalidad? No nos extrañe que entonces por eso nos dejen de tomar en serio. Tener una opinión no habilita la certeza en el decir. Soy de los que piensa que a Internet no le hace falta una opinión más. Y sin en cambio, en ese respecto específicamente, me sorprendió la capacidad de videos, reels que surgieron para hablar del tema. Cuando en psicoanálisis no partimos de la teoría para explicar fenómenos, sino de los fenómenos para crear teoría. Y dudo que en los escenarios clínicos sociales donde tienen participación, presencia, actividad, quienes viven estas expresiones terian hayan dado elementos suficientes para que se creen estas hipótesis tan al aire. Lo planteo como un elemento problematizador, esperando que sea detonador de alguna reflexión y o crítica si la tienen también. Sigue Rudinesco diciendo que para ella disolver la diferencia anatómica y volver a ella con el tejemaneje de la intersexualidad, a lo que lleva es a multiplicar hasta el infinito las identidades. Un poco ahí retornamos a la frase inicial, ni tan lejos ni tan cerca, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. En algunos pasajes, Rudinesco es muy crítica y dice, por ejemplo, sobre los sujetos en estados intersexuales, que más allá de si construyen o no una identidad dentro o fuera del binarismo, algo cruel que incluso pasa es que nadie les dice que si en algún punto quisieran tener descendientes biológicos propios, la gran mayoría de casos se enfrenta a procesos y problemas de infertilidad. Médicamente sí es cierto, pero eso no imposibilita que puedan formar familia, por ejemplo, a través de procesos adoptivos, a través de procesos de subrogación para la gestación. Es por eso que creo que Rudinesco, más allá de plantear sentencias, aun cuando se pudiera leer así su artículo, lo que hace es detornarnos problematizaciones. Al menos eso es lo que yo leo. Lo que sí deja en claro Rudinesco es que debemos tener con precisión en cuenta que no necesariamente esta multiplicidad de identidades terminará en un apocalipsis de transidentidades, como muchos representantes del puritanismo conservador quieren hacer creer a la opinión pública. Pero eso no sé qué tan dispuestos estemos a escucharlo por fuera de nuestras creencias hegemónicas. Y con eso terminamos el video de esta ocasión. La referencia, insisto, el yo soberano, ensayo sobre las derivas identitarias, vale mucho la pena. Está muy bueno. Y la verdad es que este capítulo que desarrollamos el día de hoy no le hace justicia a el texto como tal, ¿no? Esta es una aproximación sobre la cuestión histórica para los estudios del género. Tiene otros capítulos que nomina la asignación de la identidad, la deconstrucción de la raza, las poscolonialidades, el laberinto de la interseccionalidad y grandes reemplazos.
Si conocen ustedes a Rudinesco, saben más o menos su estilo escritural. Si no la conocen, creo que este texto podría ser un excelente punto de partida, nunca de llegada. Como dicen otros partícipes de YouTube en áreas del entretenimiento, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Agotamos esta temática por ahora. En lo personal, me encantaría poder leer comentarios, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias que tengan sobre este u otros temas que quisieran que desarrolláramos en el Heraldo Psicoanalítico para futuras ocasiones. No se olviden de seguir las otras redes sociales, además de YouTube. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Estamos desarrollando interacciones diversas, recomendaciones de literatura, algunos videos cortos, esperando por supuesto que sea de su interés y que se sumen a las diferentes acciones que tendremos como inaugurales más adelante. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada ocasión, esperando que tengan un excelente día y que este tema sea la justificación suficiente para seguir generándonos preguntas sobre el sexo, el género, las identidades, ya sea que nos constituyan, que nos relacionen o que nos atraviesen. Que estén muy bien y hasta luego.